Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy estamos en una fiesta, haciendo una reflexión ahorita, sentado, escuchando, viendo cómo estamos todos reunidos el día de hoy. Podemos concluir que estamos celebrando, como gracias a Dios hacemos en nuestros eventos, cuando hay una boda, cuando hay un bar mitzvah, cuando hay un brit milá, cuando hay un nacimiento, estamos festejando ese momento con alegría, y el día de hoy pienso que estamos festejando una sociedad, un matrimonio entre la ciencia y la religión, en el cual podemos contribuir para trabajar de forma conjunta. Muchas gracias. Y creo que este es el inicio de muchos proyectos que pueden salir a posterior y que podamos tener la oportunidad de trabajar siempre juntos, respetándonos en nuestros conocimientos y fundamentalmente en cuestiones tradicionales. El día de hoy también pues me tocó hablar de una parte bonita, me tocó hablar del postre de todo esto, y el postre de todo esto es que producto de todos estos esfuerzos, afortunadamente terminamos con un nacimiento. Y ese nacimiento puede ser que en algunas ocasiones tenemos que tener la decisión de hacer una inducción de un parto. Y el título de la plática son técnicas de inducción del trabajo de parto, qué hacer, cuándo y cómo. Y bueno, como ustedes saben, el motivo por el cual hacemos una inducción del parto es para provocar que haya contracciones uterinas en el momento que nosotros lo deseamos. Y no es de que lo deseamos porque se nos antojó, sino porque hay unas indicaciones médicas para realizar esto. Y el objetivo de todo esto es esto. En este video lo que estamos viendo es el resultado de tener contracciones uterinas. Y ese resultado es que esta parte de aquí abajo, que es el cérvix, que es la parte más baja del útero, tenga esa dilatación y borramiento, que lo escuchamos muy frecuentemente, pero en algunas ocasiones no lo acabamos de entender lo que es. La dilatación y el borramiento es esa parte final del útero que hacemos que se haga más delgada y que se abra. Y esto es con el fin de permitir el paso del bebé a través del canal del parto, con la finalidad de posteriormente ayudar de forma manual para la extracción del bebé con ayuda del médico. Esta intervención es la intervención más frecuente realizada en los embarazos. Se habla que hay una incidencia de hasta un 25% de inducciones, dependiendo de la localización. Es un procedimiento que en Estados Unidos va en auge, desde un 9% en los 90 hasta un 29% en el 2019. Y esta es la diapositiva de ¿por qué necesito que me hagan una inducción? Ninguno de los doctores aquí presentes, estoy seguro, que se levanta y dice, hoy quiero inducir a Raquel, hoy quiero inducir a Sara, porque pues se me antojó. Lo que tenemos que concluir de esto es que cuando tomamos una decisión de hacer una inducción del parto es porque tenemos un motivo real y que el objetivo de la inducción es que este bebé que está dentro de la pancita de la mamá se va a beneficiar más de estar afuera ya que estar adentro, o que esa mamá se va a beneficiar de que su bebé ya no esté dentro de ella. ¿Cuándo es cuando tenemos estas indicaciones? Bueno, las indicaciones, quiero ser muy claro, hay mucha terminología médica, pero quiero ser muy claro para que se lleven esto todo a su casa. El embarazo postérmino, una de las mayores indicaciones de inducción es el embarazo postérmino, y es cuando ya el embarazo llega a un punto en el cual ya los riesgos sobrepasan los beneficios de continuar un embarazo. Por lo general esto se da después de la semana 41 de embarazo. Hay diferentes literaturas en donde podemos encontrar que hay algunos autores que indican una inducción desde la semana 40, hay algunos que se llegan a esperar hasta la semana 41.3. Hay varios estudios que se han hecho realizando espera hasta la semana 42 de embarazo, sin embargo hay muchos estudios que se han parado porque se han notado mayores riesgos de esperar. Y bueno, pues esta es una indicación médica que es la más frecuente por la cual hacemos este tipo de procedimientos. La otra es, doctor, se me rompió la fuente. Y eso de que se me rompió la fuente, que el término médico es la ruptura de membranas, que puede ser una ruptura prematura de membranas, que es cuando el bebé no ha llegado a término, no está en trabajo de parto, y una ruptura prematura pretérmino de membranas, que es cuando el bebé está antes de la semana 37 de embarazo.
Y es ahí cuando nosotros hacemos una evaluación y decidimos que si no hay contracciones, ¿qué tanto tiempo podemos esperar antes de hacer una inducción del parto? Todos los aquí presentes hemos escuchado la palabra preeclampsia, que sabemos que es cuando se sube la presión en el embarazo, y esto de aquí conlleva un riesgo para la mamá continuar, y por lo tanto tenemos que decidir hacer una inducción. Desgraciadamente, hay bebitos que se nos adelantan en el camino, adentro de la pancita de la mamá. El término médico para esto es un óbito, y un óbito es la muerte fetal después de la semana 20 de gestación, y pues desgraciadamente es una indicación también para realizar una inducción del parto. Cuando la mamá tiene una diabetes gestacional no es una indicación formal para inducción de trabajo de parto, sin embargo en la gran mayoría de las mujeres embarazadas que tienen diabetes gestacional, si no hay un control adecuado del azúcar de la mamá, que eso es la diabetes gestacional, cuando se sube el azúcar, se puede decidir realizar una inducción para seguridad de mamá y bebé. Estas siglas que ven aquí abajo, que se llama RCIU, significa restricción del crecimiento intrauterino, y esto es cuando los bebitos se quedan con un peso bajo adentro de la pancita de la mamá, pero no nada más un peso bajo, sino que el flujo de la placenta hacia el bebé se ve comprometido. Por lo tanto, tenemos que decidir que ese bebé nazca porque es peligroso para el bebé continuar adentro de la mamá. Coriamnionitis es cuando hay alguna infección dentro del útero de la mamá durante el embarazo y que eso es peligroso tanto para mamá como para bebé y tenemos que decidir hacer una inducción. Abruptio significa que se desprendió la placenta y esto también es una indicación para la inducción del trabajo de parto. Oligohidramnio significa que el líquido amniótico está disminuido y como ustedes saben el líquido amniótico es pipí, bueno, el 80% del líquido amniótico es pipí del bebé, en el cual el bebé lo come y lo elimina, por ponerlo en términos simples, y cuando notamos una baja en el líquido amniótico, nos habla de que la función de la placenta del bebé, por lo general hay muchas otras causas, la función de la placenta no está cumpliendo su cometido, que es nutrir y oxigenar al bebé. Y los bebés son muy inteligentes, entonces lo que hacen es que le dejan de mandar sangre a los riñones para mandarle más sangre al corazón y al cerebro, que son los órganos más importantes, y por lo tanto la orina del bebé disminuye. Y al disminuir, pues nosotros nos damos cuenta por un ultrasonido, que es cuando disminuye el líquido amniótico. Otras enfermedades graves, como es la colestasis intrahepática del embarazo, que no me voy a detener en eso, y en un embarazo gemelar, en algún momento se puede llegar a decidir hacer una inducción, porque también cabe decir que los embarazos gemelares pueden resolverse de forma vaginal. ¿Qué contraindicaciones? Esto es el cuándo no voy a hacer una inducción de trabajo de parto. Y bueno, una contraindicación es cuando por algún motivo una mamá tuvo una cesárea que no fue una cesárea como las que conocemos, que son unas cesáreas bajas, sino una mamá tiene una cesárea que fue hecha en una incisión diferente dentro del útero, la cual compromete la integridad de la matriz y puede tener mayor riesgo de que se rompa esa matriz y se expone a contracciones. Otro motivo es cuando ya una mamá tuvo una ruptura del útero durante un trabajo de parto previo. Esto es una contraindicación para inducir un parto. Cuando la mamá tiene una cirugía previa en el útero, como muchas pacientes han sido sometidas a cirugías por miomas, que son tumores benignos que llegan a salir en el útero, en los cuales si son muy grandes y llegan a la cavidad del útero, pues es una contraindicación para inducir. Lo que dice abajo, que dice trazo cardiotocográfico categoría 3, es cuando por medio del monitor nosotros vemos que el bebé está teniendo una disminución en su oxigenación y por lo tanto no podemos inducir el parto, tenemos que hacer una cesárea de urgencia. Cuando hay infecciones como el herpes es una contraindicación. Placenta o basa previa, que quiere decir que la placenta en vez de insertarse en la parte superior se inserta en la parte inferior del útero y por lo tanto eso es una indicación de cesárea, no podemos inducir un parto. Cuando hay un prolapso del cordón, que es un accidente, que es una urgencia y que desgraciadamente lo hemos visto, pero en muy pocos casos. Cuando el bebé no está en una adecuada posición para un parto o cuando desgraciadamente hay un cáncer del cuello del útero. Hay quienes dicen que se puede hacer una inducción electiva. Esto es un tema puramente médico, me estoy separando del aspecto religioso. Y bueno, hay varios estudios que apoyan hacer una inducción en la semana 39 de embarazo con seguridad, en los cuales han mostrado mayor
beneficio que esperarse hasta la semana 40 o la 41. Como podemos ver, hay un estudio en muchas pacientes, más de 6,100 pacientes, que era su primer embarazo en Estados Unidos, en las cuales se decidió hacer una inducción electiva en la semana 39 de embarazo, y con esto se vio que disminuían, desgraciadamente se llegan a presentar muertes fetales en etapas avanzadas del embarazo, y bueno, con esta intervención podríamos disminuir de eso, podríamos disminuir el riesgo de preeclampsia, podemos disminuir el riesgo de asistencia neonatal. No, ojo, no estoy diciendo que esto es lo que se tiene que hacer, estoy diciendo lo que está publicado en la literatura médica. Y bueno, ya que decidimos hacer una inducción del parto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una evaluación previa. Tenemos que saber exactamente que estamos induciendo a una paciente que tiene una edad gestacional correcta, que tiene un peso fetal estimado que sabemos que está dentro de límites normales. Tenemos que revisar el cuello del útero, tenemos que revisar la frecuencia cardíaca del bebé y hacer una correcta historia clínica. Y esto es lo que nosotros los ginecólogos hacemos día a día. Esto que se llama escala de Bishop es al momento de que hacemos un tacto vaginal, nosotros tocamos el cuello del útero, que es la parte más baja, y con esto nos da mucha información para poder tomar una decisión correcta. Si la paciente tiene dilatación, si tiene borramiento, a qué altura del canal del parto está la cabeza del bebé, cómo se siente el cuello del útero y hacia dónde está apuntando, nos da una visión para poder saber si esa paciente es una candidata para tener una inducción de trabajo de parto o no, o qué tan fácil va a ser esa inducción del trabajo de parto. Y esta es la diferencia. Como pueden ver, me voy a separar un momento del micrófono. Esta es la cabeza de un bebé cuando está encajada la cabeza y el cérvix está abierto y está borrado, en comparación cuando tenemos un cérvix cerrado, que es esta parte de aquí. Cuando el bebé está aquí arriba y el cuello del útero está totalmente cerrado y largo, que eso es lo que se habla de dilatación y borramiento. Como pueden ver, hay una diferencia muy, muy grande entre esta imagen y esta imagen, que lo que nosotros queremos al hacer una inducción del trabajo de parto, pues todos los ginecólogos aquí presentes quisiéramos tener un cérvix así, porque sabemos que si tenemos un cérvix así vamos a tener una inducción de parto mucho más fácil, mucho más rápida y mucho más, con mucha más probabilidad de tener un parto vaginal que en comparación con una mujer que tiene un cérvix así. Bueno, y ya que vimos cuándo sí, cuándo no y cómo hacemos una evaluación previa, en este momento estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Y existen varios métodos para inducir un parto. Existen métodos farmacológicos, que es con un medicamento, y existen los métodos mecánicos. El primer método, vamos a hablar de los métodos farmacológicos, es dar un medicamento que se llama prostaglandina. El nombre comercial se llama Cytotec. La sustancia es prostaglandina o misoprostol, así se le llama. Y bueno, la forma de darlo es una pastilla, que la presentación en México viene de 200 miligramos y la dosis para una inducción de trabajo de parto va de 25 a 50 miligramos. Entonces me van a decir, de una pastilla de 200 miligramos, ¿cómo le hacemos para inducir un parto? Pues bueno, la tenemos que partir en 8 pedacitos esa pastilla para, con eso, dar una dosis correcta para una inducción del parto. Esta pastilla se puede dar por vía oral, se puede dar por vía vaginal, se puede dar por vía sublingual, con diferentes tasas de éxito en las diferentes vías de administración, pero que el objetivo de hoy es que sepan que existe este medicamento, que se puede dar de diferentes formas y que nos da muy buenos resultados. Sin embargo, pues como saben, toda intervención tiene sus efectos adversos. Y bueno, uno de los riesgos de dar este medicamento, no riesgos, pero efectos que puede llegar a tener una mamá cuando se les da estos medicamentos es que el útero se contraiga más de lo que queremos nosotros. Eso se le llama taquicistolia. Si una mujer que está en trabajo de parto tiene de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos, esto se define que tenga más de 5 contracciones en 10 minutos. Y eso sabemos que no es lo mejor para la mamá ni para el bebé. Que la mamá haga fiebre, puede llegar a tener fiebre, que no pasa nada, pero hay que saber lo que es un efecto que puede llegar a pasar. Que tenga escalofríos, vómito y diarrea. Y cuando no damos esta pastilla, cuando sabemos que la mamá tuvo un antecedente de una cirugía en su útero, si tuvo una cesárea, una miomectomía, una cirugía por malformaciones uterinas, no lo podemos administrar por riesgo a que se rompa ese útero. El segundo medicamento lo conocemos todos aquí,
Todos hemos escuchado hablar de la oxitocina, sabemos que es un medicamento que se administra por vía intravenosa a través de un suero y se da por medio de un goteo. Este medicamento es muy efectivo para provocar contracciones uterinas y lo que se hace es que se da por medio de una dosis personalizada para la paciente, porque la dosis que se da de oxitocina va a depender de cómo responda cada paciente a la cual se le estamos suministrando. Empezamos con la dosis más baja que hay y vamos aumentando según la respuesta que va teniendo cada paciente. Lo podemos dar con bombas de infusión para tener un mejor control, sin embargo la gran mayoría de las veces no las utilizamos. Y hablando de los métodos mecánicos, tenemos esto, que es la introducción de un globito que se llama sonda dentro del cuello del útero, simulando el efecto que hace la cabeza en el útero para presionar el cuello y así hacer que se dilate y que se haga más delgadito. Lo que se hace es introducir un balón dentro del cuello del útero, inflarlo y ponerle un poco de resistencia para poder así presionar y ayudar a que ese cuello se vaya abriendo. Así es como se ve en una imagen. El cuello del útero es la parte más baja. Existe en esta presentación de globos o sondas en las cuales vienen doble balón o viene una presentación de una sonda que se llama sonda Foley, la cual es la que utilizamos para vaciar la vejiga en algunas pacientes. Y lo que se hace simplemente es pasarlo, inflar el globo y esperar a que la paciente solita expulse ese globo. Y se dice que cuando la paciente solita expulsa ese globo, ya llega a los 2 a 3 centímetros de dilatación aproximadamente. Otro método que hacemos muy frecuentemente, también todo el mundo lo ha escuchado aquí, es cuando me rompieron la fuente. El doctor decidió romper la fuente. Y bueno, sabemos que para romper la fuente hay que hacer un tacto vaginal y con un aparatito que tiene una punta muy delgadita se pica ese globo que está envolviendo al bebé y lo que se hace es que se deja salir el líquido poco a poco y eso libera unas sustancias similares a la pastilla que les platiqué al principio que se llama prostaglandinas, que eso provoca el cuello del útero. Hay varias recomendaciones de cuándo sí, cuándo no hacer la amniotomía. Sin embargo, muchos de los médicos prefieren esperar a que haya mínimo unos 2 a 3 centímetros de dilatación para poder hacerlo y que la cabeza esté bien encajada para evitar problemas. Y bueno, la conclusión que les quiero decir el día de hoy es que siempre tenemos que hacer una correcta evaluación de una paciente antes de hacer una inducción del parto, evaluar el cuello del útero, evaluar qué forma vamos a utilizar para hacer una inducción del parto, cuándo decidir hacer una inducción electiva y cuándo es una inducción por una indicación médica, saber que hay varios métodos alternativos. Y bueno, pues también quiero dejar, esto no es muy científico, esto que voy a comentar, y me disculpo con los médicos aquí presentes, pero también hablar de la experiencia. Hay algo que vas desarrollando cuando atiendes partos, cuando atiendes a mujeres embarazadas, ese sexto sentido que te lo da el tiempo, la atención de las pacientes, y hay veces que hay algo que no te late, hay veces que hay momentos en los cuales decides hacer algo y no sabes por qué lo estás decidiendo hacer. Tratas de basarte en tu experiencia, tratas de basarte en tus conocimientos previos, tratas de basarte en comparación con pacientes previas, pero hay algunos momentos que dices, esta paciente ya quiero que nazca porque hay algo que no sé, me está llamando. Y eso es lo que te va dando ese camino que muchas veces hay que escuchar a tu corazón, hay que escuchar a tu instinto y hay que escuchar a las mamás, porque las mamás muchas veces nos dicen cuando hay un problema y no lo estamos detectando nosotros. Entonces, en conjunción con todo eso, hablando de cuestiones científicas y las cuestiones no tan científicas, pues tener toda esta información de una inducción del trabajo de parto para tener la tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto, hablando de forma científica, hablando de forma cultural y hablando de forma personal, y no dejar de lado la cuestión de fiesta y de tradiciones y de unión que siempre nos ha caracterizado en un momento de un trabajo de parto y de un nacimiento. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Es un honor que nos haya acompañado esta noche.
Le queremos agradecer mucho. Yo nada más quiero mencionar por parte de Alajá algo súper cortito. Cuando estamos hablando de inducción de parto, siempre había un mito, un pensamiento de que es una pregunta de Alajá. Realmente, cuando hay riesgo tanto fetal o riesgo de la mamá, no es una pregunta de Alajá, es una pregunta médica completamente. Los rabinos no tenemos ninguna injerencia. Solamente cuando son espectros un poco más grises, donde hay toma de decisiones, ahí sí cambiaría un poco la alajá, o por ejemplo, si yo al inducir voy a provocar que el parto sea en Shabbat y no hay un riesgo necesario, son distintas situaciones, pero sí es importante mencionar esa parte que muchas veces se podía interpretar donde, no, el rabino me dijo que no se puede inducir. No es una pregunta de alajá, es una pregunta médica completamente y hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque estamos hablando de un riesgo tanto para la mamá como para el feto, que primero esperemos que ya sea un bebé nacido con todas las mejores cualidades. Por parte del Instituto Doctor le queremos dar este reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias que nos acompañó esta noche, estuvo excelente la presentación. Es un honor contar con su presencia. Gracias.